Cristo es el todo en nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y él, la vida que él vivía, no vivía para él, sino la vivía para Cristo, que lo amó y que le dio su vida por amor a Pablo y por amor a cada uno de nosotros. Amén. Entrando en el tema, el sello del Espíritu Santo, el sello en el Antiguo Testamento, en la Antigüedad, el sello era una sortija, un objeto cilíndrico que llevaba el nombre de su propietario o un diseño que a veces llevaba ambos grabados en metal y en piedra preciosa. El sello es una señal en la cual se marca. En el caso de nosotros, como hijos de Dios, Dios Padre nos selló con su Espíritu Santo, ¿verdad? Nos marcó como la herencia de Él, que nosotros somos posesión de Él. Como persona nosotros, ahora que fuimos sellados por el Espíritu Santo, le pertenecemos a Dios y Dios nos pertenece a nosotros. El propósito de Dios habernos sellado con el Espíritu Santo es de pertenencia, pero a la vez de que nosotros le pertenecemos a Dios, Él, por medio del Espíritu, va a perfeccionar la obra de su Hijo, la que Él llevó a cabo en la cruz, la va a perfeccionar a través de su Espíritu por medio de la palabra, el poder de la palabra en nosotros, que es la transformación de todo nuestro ser. Iglesia, ustedes fueron comprados con un precio grande, que fue la sangre preciosa del Padre, la sangre preciosa de su Hijo. Con esa sangre Cristo pagó por nuestra libertad, pagó por nuestras deudas. Ahora nosotros le pertenecemos a Cristo, nosotros le pertenecemos a Él, somos de su propiedad, somos marcados, tenemos el sello. Ahora, cuando el Espíritu Santo vino a nuestras vidas, Él procreó, hizo una nueva creación en nosotros. Y esa nueva creación fue creado a la imagen y semejanza de Cristo. Fuimos hechos a la imagen y semejanza de Cristo. Amén. En Pablo, en 2 Corintios, en el capítulo 1, Pablo se dirige a los corintios a partir del versículo 19 y les dice, les recuerda, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, fue predicado entre ustedes por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, y no fue sí y no, sino que siempre se ha demostrado que ser el sí en Él, ¿en quién? En Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el verdadero y fiel, el divino sí. En Él las promesas de Dios se confirman, las promesas de Dios son afirmadas. O sea, en Cristo nosotros recibimos las promesas del Padre. Por eso dice el divino sí, afirmando las promesas de Dios. O sea que todo lo que obtuvo Cristo en la cruz para ustedes, en Cristo se cumple en cada uno de ustedes. Solamente nosotros tenemos que creerle al Padre de la obra perfecta de su Hijo en la cruz, todo lo que hizo por nosotros. ¿Qué fue lo que hizo? Cristo en su cuerpo se llevó la maldición de la enfermedad. Desarraigó de raíz, arrancó toda la maldición de la enfermedad. Si era una inflamación, una infección, una hernia, un cáncer, lo que sea, una fiebre, un virus, Cristo lo arrancó de tu cuerpo, lo puso en la cruz y en la cruz, en su cuerpo y en la cruz lo destruyó. La enfermedad no podía tocarlo a él. Acuérdense que cuando él baja del sermón de la montaña, se encuentra con un leproso. Y la lepra es destruida cuando Cristo tocó al leproso. Lo tocó. Le dijo, porque el leproso dijo, Señor, si tú quieres, límpiame. Y el Señor le dijo, sí. Y lo limpió. Solamente con tocar la pureza de Cristo destruye la maldición de la enfermedad en nuestro cuerpo. Si Cristo está en mí, ¿verdad? En la presencia de Cristo destruye toda maldición de enfermedad que hay sobre nuestras vidas.
Si Cristo, la presencia de Cristo delante del leproso, solamente con estar delante de él y tocarlo, la lepra desapareció totalmente. Su cuerpo fue regenerado, restaurado totalmente. ¿Cuánto más que ahora nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, su espíritu, el poder de la creación en nosotros? Cuánto más nos destruye, transforma y restaura y regenera todo nuestro cuerpo de la maldición de la enfermedad, de toda enfermedad que haya en nuestro cuerpo. Cristo es poder sanador en nuestras vidas. Y ese es precisamente, por eso es que el Padre puso el sello del Espíritu Santo en nuestras vidas, el sello de pertenencia. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros, y el Espíritu Santo obra de la misma manera que obró Cristo con el leproso. Cristo caminó lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo obró con poder a través de Cristo y quitó la lepra del hombre. La lepra puede ser también el pecado. La presencia de Cristo destruye el pecado de nuestras vidas. El pecado ya no tiene poder sobre nosotros. El pecado fue destruido en la cruz. Y la presencia del Espíritu Santo es la confirmación de que el pecado no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. El Padre en la cruz le quitó el poder al pecado que tenía sobre nosotros. Amén. Y sigue diciendo Pablo, dice, por mucho que sean las promesas de Dios en Cristo, todas son respondidas en sí. Todas las promesas, por muchas que sean las promesas del Padre en Cristo, son respondidas en sí, se cumplen, porque la palabra, Dios no es esquizofrénico para decir que sí se va a cumplir una promesa, pero que no se va a cumplir. No, su palabra es eterna y siempre ha sido sí, un sí eterno que se cumple en todas las promesas. Y el cumplimiento de las promesas de nuestro Padre Celestial en nosotros es a través de su Hijo Jesucristo. Por eso el plan perfecto es Cristo y el Espíritu Santo, que es el sello de pertenencia de que nosotros le pertenecemos al Padre y el Padre nos pertenece a nosotros. ¿Por qué digo esto? Cuando decimos nosotros le pertenecemos al Padre, porque Él creó a través de tu Espíritu, hizo un nuevo hombre, una nueva creación de nosotros. Ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Pertenecemos a la familia de Dios. Por lo tanto, si yo pertenezco a la familia de Dios, Dios, el Padre, me pertenece a mí, porque me ha unido a Él por medio de su Espíritu. Yo tengo el espíritu de pertenencia, que es el Espíritu Santo, lo cual me hace me hace parte de la familia de Dios. Amén. Dice diciendo Pablo en el versículo 21, dice que ahora bien, es Dios quien está, ¿no? Eso es lo que dice Pablo en el versículo 21. Dice, ahora bien, es Dios quien nos establece y confirma en comunión conjunta con ustedes en Cristo. O sea que Dios nos ha establecido y nos ha unido con la iglesia, con ustedes en Cristo nos ha unido a todos nosotros. Nosotros estamos unidos porque tenemos el mismo espíritu, pero el espíritu que tenemos es el espíritu de Cristo, el cual nos une a todos nosotros. Por eso Pablo dice, ahora bien, es Dios quien nos establece y confirma. No fue mi voluntad, sino fue la voluntad del Padre de establecer y confirmar en comunión conjunta con toda la iglesia, como dice Pablo, con ustedes en Cristo, quien nos ha ungido. Fíjense ustedes, en Cristo nos ha ungido, quien nos ha ungido, dándonos el poder con los dones del Espíritu Santo. La unción, cuando recibimos el sello del Espíritu Santo, somos ungidos, tenemos propiedad de Dios por medio de su Espíritu y nos da poder y los dones del Espíritu Santo. Cuando nosotros recibimos al Espíritu Santo, recibimos poder en nuestras vidas, el poder del Espíritu y el poder de la palabra. La Biblia nos dice que Dios sostiene la creación con su poderosa palabra y Dios nos sostiene a nosotros con el poder de su palabra.
O sea, ¿por qué? Porque la palabra nos protege, nos restaura, nos lleva a caminar por medio del Espíritu, nos controla y nos lleva a caminar por medio de la palabra de acuerdo a la voluntad del Padre. Cristo en nosotros es la perfecta voluntad del Padre en nosotros. Sin Cristo nosotros no podemos tener el Espíritu Santo, pero a través de Cristo nosotros recibimos el Espíritu Santo, la promesa que Él nos dio. Ahora esa promesa del Espíritu es viva, es real, es dinámica, es activa en la vida mía y en la vida de cada uno de ustedes. Iglesia, recuerda, tú fuiste sellado por medio del Espíritu Santo, el sello de propiedad, de pertenencia. Tú le perteneces al Padre, tú le perteneces a Cristo. El Espíritu Santo controla su vida y el Espíritu Santo te pertenece a ti, el Padre te pertenece a ti y Cristo te pertenece a ti, porque ahora somos familia, somos hijos y hay una unidad concéntrica con el Dios Trino, con nuestro espíritu. Amén. Dice en el versículo de 22, dice Pablo, dice, Él es quien, Cristo, Él es Él quien ha puesto, que también ha puesto su sello sobre nosotros. Es decir, se ha apropiado de nosotros y nos ha certificado como suyo. El sello, el Espíritu, el Dios Padre, al sellarnos con el Espíritu Santo, es el sello de propiedad. Dice, es Él quien también ha puesto su sello sobre nosotros. Es decir, se ha apropiado. Dios Padre, Cristo, por medio de su Espíritu, se apropió de nosotros. Ya nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros le pertenecemos al Padre. Somos de su propiedad. ¿Ya? Dice, se ha apropiado de nosotros y nos ha certificado como suyo. ¿Cuál es la certificación de que pertenecemos a Él? Es el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, el sello de propiedad. Ahora nosotros le pertenecemos al Dios Padre, al Dios Trino, el cual permanece, habita en nosotros por medio de su Espíritu. Y sigue diciendo Pablo, dice, y nos ha dado el Espíritu Santo en nuestros corazones como una promesa, un depósito. ¿El Espíritu Santo qué es? Es una promesa, es un depósito de seguridad para garantizar el cumplimiento de la promesa de la vida eterna. El Espíritu Santo en nuestra vida es el que es el cumplimiento, la garantía de que nosotros tenemos la vida eterna. Sin el Espíritu Santo, nosotros no podemos tener vida eterna porque no tenemos a Cristo, no tenemos la plenitud del Padre. Es a través de el Espíritu Santo, que es el Espíritu. Acuérdense que cuando Cristo se levantó de los muertos, se levantó como el Espíritu vivificante, el Espíritu eterno, el Espíritu que vino a dar vida y nos dio vida en vida eterna y vida en abundancia cuando depositó, nos selló con su Espíritu, el cual en el momento en que Dios Padre deposita su Espíritu sobre nosotros, comienza un proceso de regeneración, de restauración, de liberación en la vida de cada uno de ustedes. ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo? Hizo una nueva creación, nos dio la vida eterna, nos ha dado vida, hemos recibido la vida en abundancia que se recibe a través de Cristo. Amén. Dice, miren lo que dice Pablo, dice, puesto que Dios nos ha unido, nos ha adherido, unido a Cristo, el ungido, nosotros espontáneamente somos ungidos por Dios por Dios Padre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos unidos juntamente con Cristo. Al ser unidos a Cristo, somos ungidos espontáneamente, automáticamente. Somos ungidos con el Espíritu Santo porque estamos con Cristo. La palabra ungir es sellar, puesto que Dios nos ungió en Cristo, también nos selló con Él. Si Dios nos unge con Cristo, también nos selló con Cristo. O sea, recuerden que Cristo, Jesús fue ungido con el Espíritu Santo y con poder.
Y cuando él recibió el poder a través del Espíritu Santo descansó en él y actuó en él por medio de milagros, ¿verdad? Fue sanando a todos los enfermos de toda enfermedad y de toda dolencia. Liberación de aquellos que están oprimidos por el diablo. La liberación de aquellos que estaban en las cárceles. El Espíritu Santo es el poder de Dios para transformar la vida de cada uno de nosotros. Y ya lo ha hecho y lo está haciendo constantemente. Nosotros tenemos que renovar nuestra mente, dejar que el Espíritu Santo, por medio de nuestro espíritu, sature nuestra mente para la transformación de nuestra alma. Amén. El sello es una garantía, es una señal que nos marca como herencia a Dios su posesión como personas que pertenecemos a Dios. Nosotros somos posesión de Dios y pertenecemos a Dios. Nosotros como personas, como nueva creación, pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Él. Amén. Y la Biblia también nos habla de las arras. Dice, las arras son una prenda que garantiza, que muestra que Dios es nuestra herencia o posesión y que Él, Cristo, nos pertenece. Era lo que yo les había dicho anteriormente. Cristo nos pertenece a nosotros. Nosotros le pertenecemos a Cristo y Cristo nos pertenece a nosotros. Dios es nuestra herencia o posesión y que Él, Cristo, nos pertenece. El Espíritu Santo dentro de nosotros es las arras de Dios como nuestra porción en Cristo. O sea que todo lo que hizo el Padre a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz, de su muerte, de su resurrección, de su derramamiento de sangre, ¿es para qué? Para que Cristo, en el poder de su resurrección, tuviera la capacidad o la autoridad de venir a posar en nosotros, a permanecer en nosotros por medio de su Espíritu. Por eso, vuelvo y lo digo, Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Todos ustedes pueden decir lo mismo, ya no viven ustedes, mas Cristo vive en ustedes porque el Espíritu que está en ustedes, el Espíritu de Cristo, que permanece y habita con ustedes para siempre. El Espíritu Santo está, no importa lo que ustedes hagan, no importa, porque una vez que reciban a Cristo, el Espíritu Santo viene con ustedes, sobre ustedes como sello o posesión. Ustedes no pueden en un momento de desilusión o de desespero decir, yo renuncio a Cristo, yo renuncio a mi salvación. Es muy tarde, demasiado tarde, porque una vez que tú eres salvo para siempre. Nadie te puede arrancar el Espíritu Santo de ti. Nadie puede separar el Espíritu Santo de tu Espíritu Santo, ni el mismo Dios, porque su sí es sí y es eterno para siempre. Amén. En Isaías 61, en el pasaje de Isaías 61, el versículo del 1 al 2 dice, aquí hay dos connotaciones. Una es cuando Dios unge a Isaías para que predique a los cautivos en Babilonia, al pueblo de Israel que está en Babilonia, y otra, yo lo llamo el protoevangelio de Isaías, porque es mostrando a Cristo, la obra de Cristo sobre la faz de la tierra, cómo anduvo él sanando a todos de toda enfermedad, liberando a los cautivos por medio del poder del Espíritu que permanecía y habitaba en él. En el versículo primero dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido para consolar a los quebrantados de corazón y a proclamar a los cautivos que serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Eso es lo que está diciendo. Todo esto, esta obra tenía que ser a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el poder que actúa sobre la vida, que actuó sobre la vida de Isaías, que actuó sobre la vida de Cristo, pero en Cristo el Espíritu Santo se manifestó con poder. En Isaías
el Señor predicó lo que iba a pasar, cómo él iba a sacar al pueblo de Israel de Babilonia, de la liberación, el cautiverio que ellos andaban. Por eso dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido para consolar a los quebrantados de corazón, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Sí, él me ha enviado, sigue lo que sigue diciendo Isaías, dice, él me ha enviado a anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Todo esto, nosotros somos ungidos, así como Cristo, así como Isaías, fueron ungidos para predicar las buenas nuevas, para testificar sobre el poder de Dios en la vida de aquellos que estaban sometidos, los que estaban afligidos, los que estaban en prisiones. Nosotros hemos recibido también el poder del Espíritu Santo. La palabra en nosotros nos lleva a llevar las buenas nuevas de salvación a las personas. Nosotros estamos llamados a proclamar individualmente lo que Dios Padre ha hecho en nosotros a través de su Hijo. La obra perfecta de Cristo en la cruz nos trajo a nosotros a libertad. Nosotros estábamos oprimidos, ¿verdad? Nuestros corazones estaban quebrantados. Nosotros estábamos cautivos, estábamos prisioneros, estábamos en prisiones, estábamos sometidos por el mundo. Pero cuando Cristo llegó a nuestras vidas, nosotros fuimos puestos en libertad. La palabra dice, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. El Espíritu nos ha liberado de nuestra vida pasada, de todo lo que nosotros, de la manera como nosotros vivíamos. La palabra dice, si el Hijo del Hombre los liberare, serán verdaderamente libres. La palabra dice que conoceréis y la verdad los hará libres. Y eso es lo que hemos recibido nosotros. Eso es lo que vivimos nosotros. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que nosotros compartimos con las personas para que vivan la misma libertad que nosotros estamos viviendo. La misma sanidad que nosotros estamos viviendo. La misma prosperidad que nosotros estamos viviendo. Nosotros, el creer nos lleva a vivir correctamente, el creer la verdad de Cristo, la obra perfecta de Cristo en la cruz nos lleva a vivir correctamente, vivir toda y recibir las promesas en Cristo que se cumplen en nosotros. Dice, así como Isaías fue elegido para proclamar la libertad de los judíos en Babilonia, fíjense, así Isaías fue elegido para proclamar la libertad de los judíos en Babilonia. Así también Cristo fue sellado por el Espíritu Santo como el mensajero de Dios para publicar. ¿Qué fue lo que publicó Cristo? El jubileo, el tiempo de un inmenso gozo, de alegría en un mundo perdido. Cristo vino. Por eso el Señor, la palabra dice en Juan dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que el mundo, antes que Cristo viniera, el mundo era un mundo que estaba perdido. El enemigo, Satanás, el príncipe de este mundo, controlaba la mente y los corazones de las personas, los tenía esclavizados, sometidos. Pero el Padre, a través de Cristo, mandó un libertador. Y ese libertador, Cristo, vino a traer libertad. Vuelvo y lo repito, vino a traer ¿qué? Dice, porque a consolar a los de corazón quebrantado, a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad, ¿verdad? Dice, y anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Eso es lo que predicó Cristo. Y eso es lo que ese es el mensaje que nosotros debemos predicar, la gracia, el favor inmerecido de Dios en la vida de nosotros y en la vida de cada persona que escuche este mensaje para que se reciba la libertad. Y esa libertad viene cuando creen y son sellados con el sello del Espíritu Santo, el sello de pertenencia, el sello que los lleva a vivir, a ser transformados, a ser restaurados, ungidos por medio del poder de Dios y protegidos por medio de Dios.
Dios nos protege a nosotros por medio de su Espíritu. Amén. Isaías y Jesús y nosotros somos equipados y calificados para este trabajo con la afirmación de que cuando ellos dijeron, el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, me ha ungido. Cuando Dios nos unge con su Espíritu, nos unge con poder para llevar el mensaje de salvación. En la antigüedad, los profetas tenían el Espíritu de Dios temporalmente moviéndolo y a veces instruyéndolo a lo que debían proclamar o impulsando lo que debían decir. Pero en Cristo y en nosotros, voy a incluirnos ahí, en Cristo y en nosotros tenemos el Espíritu siempre descansando sobre nosotros sin medida. El Espíritu, Cristo tenía el Espíritu y el Espíritu descansaba sobre él siempre sin medida. Dios nos ha dado su Espíritu sin medida. O sea, cuando dice sin medida es que no hay límite. El Espíritu Santo en nosotros, si nosotros creemos, el poder de Dios en nuestra vida es sin límite. Amén. Iglesia, esa es una buena noticia. Tú tienes todo a tu favor. No hay nada en tu contra. Lo único que está en tu contra es tu mente, porque tu mente te lleva a ti a pensar otras cosas contrarias a lo que el Señor te ha dado a ti. Por eso nosotros debemos, si nosotros escuchamos la voz del Espíritu Santo, si nosotros dejamos que el Espíritu Santo sature nuestra mente, vamos a cambiar nuestra manera de pensar, a recibir la verdad de Cristo y vamos a recibir las promesas, porque el Espíritu Santo está a favor de nosotros, por nosotros y con nosotros para bendecirnos y que recibamos las promesas que Dios nos ha dado. Cuando Cristo fue ungido, cuando Jesús fue ungido, la unción tenía un propósito. Cuando fue ungido, fue nombrado y ordenado para el siguiente trabajo, para ser un predicador y profeta. Cristo fue predicador, predicó la palabra, las buenas nuevas de salvación, la gracia de Dios y fue profeta. Debía predicar las buenas noticias a los mansos. ¿A quién iba a predicar Cristo? Sí, las buenas noticias a los mansos y a los penitentes y humildes y a los pobres de espíritu y a ellos ciertamente las buenas nuevas de un redentor. Cristo fue llamado a ser un sanador, fue enviado para sanar a los quebrantados de corazón, aquellos cuyos corazones estaban rotos por el pecado, que son verdaderamente humillados bajo el sentimiento de culpa y temor de la ira. Son completamente transformados y cambiados por el evangelio de Cristo, que los hará más seguros y le quitará el temor. Cristo, el poder de la palabra en Cristo, transformó, liberó, restauró, cambió la vida de las personas. Aquellos que estaban inseguros, la palabra los llevó a vivir con seguridad y sin temor, porque ya la palabra dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Si no hay condenación en nuestras vidas, no hay quien nos condene, no vamos a tener, nosotros mismos no nos vamos a condenar, no tenemos sentido de culpa, hay una liberación. Cristo, esa es la sanidad interior que produce el poder de la palabra en cada persona, en cada uno de nosotros. Hermanos, si tú tienes problemas en estos momentos, solamente clámala al Señor, métete en la palabra, deja que el Espíritu Santo te transforme, te restaure y te sane interiormente tu corazón para que puedas vivir la libertad, para que ya dejes de vivir en temor, para que ya dejes de vivir en condenación. La palabra, recuerda, la palabra dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo. Cristo es vino a restaurarte, vino a renovar tu vida, a sanarte interiormente para que tú vivas el gozo, la alegría. Sí, la palabra dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y el Señor ha puesto gozo en nosotros, ha traído esa paz que sobrepasa todo entendimiento a través de su Espíritu. Por eso el Espíritu Santo es la persona más importante en la vida de todo cristiano, porque es el poder, la manifestación,
el amor, el gozo, la alegría, la sanidad, la prosperidad de Dios en nuestras vidas. Para ser un libertador, Cristo nos hace saber que Él ha conquistado a Satanás y nos ha proporcionado, nos ha dado suficiencia para permitirnos. La gracia nos lleva a sacudirnos del yugo del pecado y liberarnos de esta atadura de nuestro cuello. La gracia nos lleva, fíjense lo que dice, nos ha dado suficiente gracia para permitirnos, para sacudirnos del yugo del pecado y liberarnos de la atadura de nuestro cuello. La gracia, el poder del Espíritu Santo nos lleva a nosotros a sacudirnos del pecado. ¿Por qué? Para recordarnos que en la cruz el Padre le quitó el poder y autoridad que el pecado tenía sobre nosotros. Ya nosotros no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos en la gracia. La ley en nosotros fue reemplazado por el Espíritu, y el Espíritu es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. El Espíritu nos lleva a que nosotros nos sacudamos del pecado, porque el pecado no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Ahora nosotros vivimos bajo la palabra, vivimos en la gracia de Dios en nuestras vidas, que es Cristo. Y para ser consolador, por eso él fue un predicador, sanador y libertador. Es decir, él fue enviado a consolar a todos los que lloraban, y los que lloraban ahora buscan consuelo en Cristo y no en el mundo. Amén. O sea, fíjense, el ministerio del Señor Jesús era un ministerio completo de restauración, de liberación y de consolación en la vida de cada uno de nosotros. Y eso nosotros lo recibimos. Iglesia, tú lo recibiste. Nosotros tenemos que reconocer que en nuestra vida actual, comparada con la vida pasada, hay una diferencia grande, porque ahora nosotros no estamos sometidos a la esclavitud del pecado, no estamos sometidos por el mundo, no estamos controlados por el príncipe de este mundo, porque Cristo conquistó a Satanás y le quitó el poder que tenía sobre nosotros en la cruz, y Él nos ha dado suficiente gracia para sacudirnos a nosotros del pecado, del yugo del pecado. En Cristo nosotros hemos recibido una sanidad, una liberación total en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros tenemos problemas en nuestros hogares, solamente tenemos que creer, porque la obra perfecta que llevó Cristo en la cruz nos liberó, nos restauró, nos sanó, nos dio su Espíritu, que es el Espíritu que actúa en nosotros con poder para llevar a cabo esa restauración total, para terminar la obra que Cristo comenzó. Pues la palabra dice que aquel que comenzó la buena obra, Él la terminará y la perfeccionará, no solamente en la vida mía, en la vida de cada uno de ustedes, sino en la vida de sus hijos, de su familia, de todo lo que ustedes tengan. Amén. En Isaías capítulo 11, en el versículo del versículo del 1 al 5, dice, aquí Isaías habla sobre, está revelando a Cristo, lo que él iba a hacer en el futuro, ¿verdad? Dice, el versículo primero dice, y saldrá un retoño de la estirpe de Isaí, una rama de sus raíces, y crecerá y dará fruto. Y en él, fíjense en él estará el Espíritu del Señor, descansará sobre él, como lo dijo en Isaías 61, dice, y en él estará el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo, el Espíritu de poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu de temor reverencial y obediencia al Señor. Cuando nosotros recibimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Cuando llegamos a los pies de Cristo y fuimos sellados con el Espíritu Santo, recibimos el Espíritu de sabiduría, el Espíritu de entendimiento, el Espíritu de consejo y poder, el Espíritu de conocimiento y el Espíritu y del temor reverencial y obediencia al Señor. Cuando recuerden lo que decía la predica de la pastora la vez pasada, obediencia a la fe. La obediencia a la fe es creer en la obra perfecta, es creer que el Espíritu Santo en tu vida
es el todo, es el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu de temor reverencial y obediencia, obediencia de creerle al Señor. Obediencia lo reemplazamos por creerle al Señor todo. Y lo hará, fíjense, y sigue diciendo Isaías, dice, y lo hará de rápido entendimiento y su deleite estará en el temor. Y su deleite estará en el temor reverente y obediencia al Señor. Y él no juzgará por lo que vea, por lo que él vea con sus ojos, ni decidirá por la audición de sus oídos. Dice, pero con rectitud y justicia juzgará a los pobres y decidirá con justicia por los mansos, los pobres, los oprimidos de la tierra, y herirá a la tierra y al opresor con la vara de su boca, y con el aliento de sus labios matará a los impíos. Y todo esto que está hablando Isaías aquí, todo está basado en ¿qué? Dice, cuando el Espíritu del Señor descansará sobre él, el Espíritu Santo actuará iba a actuar sobre Cristo con poder. Y va a ser un poder ilimitado. Y eso mismo hemos recibido nosotros cuando recibimos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está sobre nosotros. El Espíritu Santo está trabajando sobre nosotros para transformar nuestras vidas, para restaurarnos, para llevarnos a caminar en la plenitud del Dios Trino por medio de su palabra. Amén. Amén. En Hechos capítulo 10, este es cuando Pedro estaba en Job y el Espíritu Santo y Dios le mostró a él una tela donde estaban de toda clase de animales. Y el Señor le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Recuerden que los judíos y los gentiles no podían estar juntos, pero Dios Padre, a través de su Espíritu, le iba a mostrar a Pedro que él no podía llamar impuro a las cosas que Dios había creado. O sea, entonces Pedro, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo se le presenta a Cornelio y manda a que busque a Pedro donde está en la casa de Simón el curtidor, y el Espíritu Santo lo trae a la casa de Cornelio en Cesarea. Y ahí vemos cómo el Espíritu Santo cae sobre los gentiles y sella a los gentiles de la misma manera en que selló a los judíos que habían recibido a Cristo. Entonces, fíjense lo que dice Pedro. Dice, entonces Pedro respondió, veo con claridad que Dios no muestra favoritismo. En cada nación Él acepta a los que le temen y hacen lo correcto. ¿Sí ves? Cuando una persona no ha recibido al Señor, lo pasó, que no era el caso de Cornelio, él no tenía a Cristo en su corazón, él no era salvo, pero como él actuaba, él tenía temor reverente al Señor y hacía lo correcto, el Señor buscó la manera de que él recibiera la salvación, que él recibiera el mensaje de las buenas nuevas, que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Dice, por eso dice Pedro, sigue diciendo Pedro, dice, este mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, este es el mensaje de la buena noticia para el pueblo de Israel, que hay paz con Dios por medio de Jesucristo, quien es el Señor de todos. Y dice diciendo Pedro, dice, ustedes saben lo que pasó en Judea, comenzando en Galilea, después que Juan comenzó a predicar el mensaje del bautismo. Acuérdense que Juan predicaba arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Quién era el reino de Dios? Cristo. Cristo que había venido, el Dios se hizo hombre, caminó sobre la tierra. Cristo, Jesús, es Dios hombre, es 100% hombre, 100% Dios, pero dejó a un lado su divinidad para caminar como hombre, para predicar bajo el poder del Espíritu Santo y para levantarse de entre los muertos para poder venir a unirse a nosotros. Si Cristo no muere en la cruz, si Cristo no resucita, nosotros no podemos tener a Cristo
y en su espíritu en nuestras vidas. Él tenía que morir para poder llevar a cabo la obra de restauración, de salvación en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, sigue diciendo Pedro, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Después anduvo haciendo el bien. Después, lleno del Espíritu Santo, Cristo anduvo haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, el Cristo sellado por el Espíritu Santo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso mismo, la obra, las buenas nuevas, la gracia es el poder de Cristo a través de su Espíritu, sanando a todos los que están oprimidos por el diablo. Es la liberación de aquellos que están oprimidos por el diablo, los que están sometidos, los que están enfermos, los que están en esclavitud del pecado, los que están, todos aquellos que están sometidos por el mundo. El poder del Espíritu Santo está para liberarlos, para restaurarlos, para llevarlos a vivir esa vida en Cristo. O sea, y mientras Pedro aún estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban reunidos allí, sobre todos los gentiles, los que estaban de la casa de Cornelio y los amigos que estaban ahí. Entonces, y los creyentes judíos que habían llegado con Pedro quedaron asombrados a ver que el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. ¿Ya? Cuando Pedro predicó sobre Cristo, sobre el plan de Cristo, la obra de Cristo o las buenas nuevas de Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los selló, de una vez que cae sobre los gentiles le pertenecen, fueron sellados con el sello de pertenencia. Ahora a ellos, a partir de ese momento, le pertenecían a Dios Padre. Fueron parte, comenzaron, en ese momento fueron parte de la familia de Dios, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron transformados, restaurados y hubo una nueva creación en cada uno de ellos. Entonces, fíjense que dijeron, y los judíos que estaban con Pedro vieron cómo el Espíritu Santo fue derramado sobre los gentiles. ¿Por qué? Porque ¿cuál fue lo que los llevó a ellos a ver esto? Porque los oyeron hablar en otras lenguas y alababan a Dios. Entonces Pedro dijo, Pedro entonces preguntó, ¿quién puede oponerse a que ellos sean bautizados ahora que han recibido el Espíritu Santo tal como nosotros lo hemos recibido? Si ves, la predicación de la palabra, la predicación sobre Cristo, toda predicación de la gracia, Cristo es el centro. Y cuando Cristo está en el centro, Cristo se mueve con poder y el Espíritu Santo viene sobre las personas porque las personas creen. Porque la palabra dice que la fe viene por escuchar la palabra que salió de los labios del Mesías, del Redentor, de Cristo. Y por eso hay fe. Y cuando hay fe, el Espíritu Santo actúa y cae y unge y los sella y viene el sello de pertenencia sobre ellos, sobre cada persona que reciba a Cristo. En Efesios capítulo 1, en el versículo, Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 1, el versículo 13 dice, en él, ¿quién es el Cristo? Ustedes también cuando escucharon la palabra de verdad, fíjense lo que está diciendo Pablo, en él, ustedes también cuando escucharon la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación, como resultado creyeron en él. O sea, fíjense la acción esta, es una reacción. Cuando las personas escuchan la palabra de verdad, las buenas nuevas de salvación, ¿cuál es el resultado? Es el creer en Cristo. Y cuando creen en Cristo, sigue diciendo Pablo, dice, y cuando creyeron en Cristo, fueron sellados con el sello del Espíritu Santo prometido, el prometido por Cristo como propiedad y protegido por Dios. Dice, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo,
somos propiedad de Dios y somos protegidos por Dios por medio del poder del Espíritu Santo. Como les dije anteriormente, Dios sostiene la creación con el poder de su palabra. Dios nos sostiene a nosotros con el poder de su palabra. Dios nos protege a nosotros por medio del poder de su palabra. Y no lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Vuelvo y lo repito. Dice, cuando creyeron en él, fueron sellados con el sello del Espíritu Santo prometido. ¿Quién prometió el Espíritu Santo? Cristo. ¿Cómo? Y ahora cuando recibimos el Espíritu, cuando recibimos el Espíritu Santo, son propiedad, pasan a ser propiedad de Dios y protegidos por Dios. Dios nos protege a nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos su Espíritu. Sigue diciendo, Pablo dice, el Espíritu, ¿qué es el Espíritu? Es la garantía, es la primera entrega, la promesa, un anticipo de ¿qué? De nuestra herencia hasta la redención de la propia posesión. ¿Cuál es la propia posesión? Es de que nosotros le pertenecemos al Padre. Cuando recibimos el Espíritu, recibimos el sello de propiedad. Pertenecemos a Dios Padre. Amén. Dice, y sigue diciendo, Pablo dice, siempre oro para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda ¿qué? Dice, anteriormente habíamos dicho en Isaías que dice, él está el espíritu de sabiduría, espíritu de consejo, espíritu de revelación. Y Pablo aquí dice, y siempre oro para que el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo les conceda un espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación, que les dé una visión profunda y personal e íntima del verdadero conocimiento de él, porque conocemos al Padre por medio de su Hijo. Entonces, Pablo le oraba al Señor para que los efesios recibieran, el Señor les concediera el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación, que les diera una visión profunda, personal, íntima, ¿de quién? De él. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 18, dice, y ruego que los ojos de sus corazones, el centro y el núcleo de su ser sean iluminados, inundados por la luz del Espíritu Santo, para que conozcan y aprecien la esperanza, la garantía divina, la expectativa confiada a la que Él los ha llamado, las riquezas de su gloriosa herencia, los santos. Entonces, todo esto gira alrededor del Espíritu Santo. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros, es actuando. Y el Espíritu Santo, dice Pablo, dice, le ruego que los ojos de sus corazones, no estás hablando de los ojos de la cara, sino de los ojos de sus corazones, el centro y el núcleo mismo de su ser, sean iluminados. ¿Por qué? Por la luz del Espíritu Santo, para que conozcan la esperanza, la garantía divina, la expectativa confiada a la que Él los ha llamado, la riqueza de su gloria, de su gloriosa herencia en los santos. Y el versículo 19 dice, fíjense lo que dice Pablo, dice, para que comiencen a conocer cuál es la grandeza incontable, sin medida, ilimitada e incomparable de su activo espiritual poder en nosotros. ¿Sí ves? Porque muchas veces nosotros ignoramos lo que realmente tenemos. Ignoramos que el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Pablo hacía énfasis en que los cristianos conocieran cuál era el poder de Dios en nuestras vidas a través de su Espíritu. Por eso dice, para que comiencen a conocer cuál es la grandeza incontable, sin medida ilimitada e incomparable de su activo espiritual poder en nosotros que creemos. Estos están de acuerdo fíjense lo dice, estos están de acuerdo con la obra de su poderosa fuerza que Él produjo en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó en lugares celestiales a su derecha. Es el poder de Dios. ¿Y quién es el poder de Dios en nosotros? Es el Espíritu Santo.
Él actúa con poder, esa fuerza poderosa del Espíritu Santo que actuó cuando resucitó a Cristo de los muertos. Y ese mismo poder actúa en nuestras vidas, iglesia, en cada uno de ustedes. Solamente tenemos que creer. La obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es la manifestación de la gracia de Cristo en nosotros, que es real, es activa, es poderosa, y que nosotros a través de Cristo y de su Espíritu recibimos las promesas de nuestro Padre Celestial. Y las promesas son dadas en Él, en Cristo, en sí. Ese sí que es eterno. Todo lo recibimos a través de Él. Amén. Ya para terminar, finalmente, en Efesios capítulo 4, el versículo 30, Pablo dice, y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, sino, ¿por qué Pablo hace énfasis en que no debemos entristecer el Espíritu Santo, sino que nosotros lo que debemos hacer con el Espíritu Santo es agradarlo a Él? Sí, sí, ¿cómo vamos a agradar nosotros al Espíritu Santo? Cuando nosotros caminamos de acuerdo a la palabra, cuando nosotros buscamos la palabra, buscamos una unión, una comunicación con Él, cuando nosotros nos dejamos saturar nuestra mente, ¿verdad? Para la transformación de nuestro ser. Dice Pablo, dice, y no entristezcan el Espíritu Santo, sino que busquen agradarle. ¿Por qué? Porque fueron sellados y marcados como propiedad de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. ¿Sí? Vuelvo y lo repito. Ustedes fueron sellados y marcados como propiedad de Dios para el día de la redención, la liberación final de las consecuencias del pecado. Dice, entristecer al Espíritu Santo es no caminar en la gracia de Dios, no caminar conforme a la palabra. El Espíritu Santo nos sella constantemente con el elemento de Dios para que podamos ser transformados en nuestra naturaleza hasta que nuestro cuerpo sea completamente transfigurado y redimido. Amén. Y recibe dice, amados hermanos, oro para que en todo, iglesia, oro para que en todo sentido puedan tener éxito y prosperar y gozar de buena salud físicamente, así como sé que su alma prospera espiritualmente. Y recuerden, después de todo, el reino de Dios no es una cuestión de obtener comida y bebida, lo que nosotros nos gusta comer o beber, sino que es el reino de Dios, un reino de justicia, y la justicia y ese reino es un estado que hace que esa persona, que seamos aceptados por Dios, estemos en composición correcta con Dios, estemos en rectitud delante del Padre, y en el corazón, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si se dan cuenta que el Espíritu Santo es el todo en la vida de nosotros, el Espíritu Santo es el que lleva a cabo el perfeccionar nuestro ser, llevarnos a caminar en el Espíritu, que el hombre espiritual sea el hombre que camine en la vida de nosotros, que sea el hombre que refleje a Cristo en la vida de nosotros, el hombre que viva la plenitud de Cristo, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y la vida que yo vivo hoy y la vida que viven ustedes, iglesia, la viven para Cristo que los amó y dio su vida por ustedes. Pero para vivir a Cristo tenemos que vivir la vida en el Espíritu, vivir de acuerdo a la manera como el Espíritu Santo nos guía y nos lleva y nos controla. Amén. Bueno, iglesia, espero que esta palabra les haya llegado. Y toque y haya tocado sus corazones, porque es que tenemos que vivir el Espíritu, tenemos que creer que la plenitud del Dios Trino está en nosotros. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por el día de hoy, te doy gracias por los hermanos de la iglesia del Socorro y la del Pozón, Señor, por todos aquellos que han venido
han venido a tu presencia a escuchar tu palabra, por aquellos que tienen hambre y sed de tu palabra, por aquellos que, Señor, que tienen, que desean tener comunión contigo, que desean caminar de acuerdo a tu palabra, que desean agradar al Espíritu Santo en todo el tiempo, constantemente, permanentemente. Padre, yo te pido, Señor, por la salud de aquellas personas que están enfermas. Dios mío, el poder tuyo manifestándose ahora, que toda gripa, Señor, todo virus, toda dolencia, todo malestar, toda inflamación en su cuerpo, ahora yo lo reprendo y lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús y declaro la sanidad en cada uno de ellos, Señor, porque sé que tu espíritu se está moviendo con poder, haciendo que la obra de redentora de Cristo en la cruz sea real, sea activa, sea permanente en la vida de cada uno de ellos. Señor, yo